Listo. A ver, nosotros vamos a ver lo que es la administración de medicamentos tanto por vía ótica y por vía nasal, ¿no? Vamos a ver en qué momentos se administran los medicamentos, en qué momentos se usan, en qué circunstancias, cuáles son los tipos de presentación de medicamentos que se utilizan en cada una de ellas. Muy bien. Primero empecemos un poco con anatomía, con lo que viene a ser pues la base en lo que es la administración de medicamentos por vía óptica, ¿ya? Acá vemos un conducto auditivo, bueno, vemos lo que es la parte del pabellón auricular, que es la oreja, ¿no? Lo que nosotros conocemos, y lo que viene a ser el oído. El oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio y el oído interno. El oído externo llega específicamente hasta una membrana que se llama tímpano. Hasta ahí viene a ser el conducto auditivo externo, ¿ya? Toda esa parte, donde mayormente se forma lo que es el cerumen, que no es anormal, solamente que algunas personas producen en mayor cantidad que otras, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver pues que ese conducto auditivo externo, esa es la zona donde se administra mayormente los medicamentos de uso óptico, ¿ya? Después tenemos el oído medio, que viene a ser desde el tímpano hasta lo que viene a ser la cóclea, antes de la cóclea, o sea, abarca lo que vienen a ser los huesecillos. Y por último tenemos el oído interno, que forma parte de la cóclea o caracol, los canales semicirculares y las fibras del nervio auditivo, ¿no? Muy bien, esa es la parte más interna. Ahora, existen muchos problemas en lo que viene a ser el conducto auditivo, ¿no? Por ejemplo, en el oído externo o en el conducto auditivo externo, nosotros vamos a encontrar que pues la mayoría de personas, como les dije, tienden a formar lo que es el cerumen, pero el cerumen es algo normal que se produce en el conducto para poder atrapar los cuerpos extraños. Solamente que algunas personas lo producen en mayor cantidad que en otras, ¿no? Y por eso es que se le forma el tapón de cerumen. Pero ¿cuál es el gran problema o el gran error que muchos cometen? Es que introducen los hisopos, introducen cualquier objeto para poder retirarlos, y es ahí donde pueden dañarse las paredes de este conducto auditivo externo. O lo que hacen es empujar en realidad el tapón de cerumen, haciendo presión sobre esta membrana que es el tímpano. Y eso no es bueno. El tímpano viene a ser una membrana que es frágil, que es bastante, en realidad es elástica, porque cuando ingresan, disculpen, cuando ingresan, por ejemplo, los sonidos, cuando ingresan los sonidos, este tímpano vibra para poder captarlos y así impulsar el movimiento de estos huesecillos. Pero muchas personas, al momento de hacerse la limpieza del conducto auditivo, como les dije, utilizan ciertos objetos que pueden lastimar no solamente las paredes del conducto auditivo externo, sino también el tímpano, perforándolo. Si bien es cierto, cuando el tímpano se perfora, se regenera, sí, vuelve a cerrar, cicatriza, pero ya no es tan elástico, ya no es tan sensible a los sonidos y la persona va perdiendo la audición, ¿no? Puede llegar inclusive hasta la sordera completa. Y también quienes tienen mayor predisposición a este tipo de situaciones, personas como por ejemplo que trabajan con ruidos muy elevados, ¿no?
ya sea maquinaria, ya sea de repente con música o ruidos específicamente. Esto, por ejemplo, cuando las personas utilizan mucho tiempo lo que son los audífonos o escuchan, ¿no? También la música a muy elevado volumen, se va deteriorando lo que es la elasticidad del tímpano, generando que la persona poco a poco vaya bajando su audición, lo que nosotros conocemos como hipoacusia. Después tenemos estos huesecillos que vienen a ser el martillo, yunque y estribo, que son impulsados por la vibración del tímpano y que genera esto también el movimiento que va a ser transmitido hacia el oído interno, hacia el laberinto o caracol y va a llegar hasta las terminaciones nerviosas del nervio auditivo y eso llega hacia el cerebro, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, hay que considerar que en el oído medio nosotros tenemos un conducto que se llama la trompa de Eustaquio. Ojo, trompa de Eustaquio, no trompa de Falopio. Es esa parte. Eso lo tienen las mujeres nada más en el aparato reproductor femenino. La trompa de Eustaquio viene a ser un conducto que conecta prácticamente lo que es el oído con las vías respiratorias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que en el oído medio existe una cierta cantidad de líquido que se encuentra circulando, o sea, llega el líquido, ingresa y de nuevo se va por la trompa de Eustaquio, así va. Y esto permite lubricar, ¿no? Esta parte del oído. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna infección? Tenemos otitis media, se genera una inflamación y aparte hay presencia de pus. Este conducto, la trompa de Eustaquio, se inflama, va a ingresar el líquido, pero este líquido no va a poder regresar, no va a poder salir. Y eso genera presión, genera dolor y es debido a este tipo de infecciones. ¿Ya? Imagínense que esta infección llegue al oído interno, generando lo que nosotros conocemos como laberintitis también. Eso es muy terrible porque la persona pierde la estabilidad. La persona tiene un centro de equilibrio. El centro de equilibrio de nuestro cuerpo, aparte aparte del cerebelo, lo tenemos aquí en el laberinto, ¿ya? O caracol. Entonces, ¿por qué? Porque asemeja, dense cuenta, parece un caracol verdaderamente, ¿no? Si la infección llegara aquí, hay una inflamación y hace o genera que nosotros perdamos la estabilidad, produciendo lo que es la laberintitis. Tenemos que guardar reposo, tomar medicamentos, ¿no? Para que disminuya la inflamación y la acumulación de líquidos que se genera en esta zona, ¿ya? Por eso, por eso es. Listo. Entonces, nosotros debemos cuidar la higiene de nuestro oído, de nuestro conducto auditivo, sí, pero también debemos cuidar cómo realizamos este tipo de aseo, qué cosa utilizamos. Acuérdense que, por ejemplo, objetos como los audífonos deben ser personales. Los estetoscopios que nosotros utilizamos para medir la presión deben ser limpiados previamente antes de su uso para evitar coger una infección que probablemente otra persona haya tenido, ¿no? Y con el contacto puede ingresar fácilmente. ¿Qué cosa viene a ser la administración por vía óptica? Es la administración de medicamentos en el conducto auditivo externo. Ojo, solamente llega todo lo que es conducto auditivo externo. A veces cuando ingresan las gotas ópticas, pareciera que ingresaran hasta el centro de nuestro cerebro, pero no es así. En realidad es solamente externo nada más. Sí, dime, Villegas. Mis, ¿qué tal? Buenas tardes.
O sea, a mí que cuando nos echamos las gotitas para desinflamar, solo se queda en la afuerita, no entra hasta donde está Eustaquio. Así es. No. Eso, ¿qué pasa? En sí, todo el contenido no. ¿Se absorbe a través del tímpano? Sí. Porque imagínate que todo el contenido de las gotas entrara a esta parte. Ocasionaría más presión, generaría más dolor todavía inclusive, ¿no? Si ya de por sí cuando hay inflamación es porque hay acumulación de líquido, porque ese líquido no puede liberarse por esta trompa de Eustaquio que está inflamada, ¿no? Entonces, esto viene a ser, las gotas que nosotros utilizamos vienen a ser locales, generan un alivio momentáneo y generan un alivio en el lugar. Para que ayude, nosotros tendríamos que tomar otros medicamentos para que pueda generar una desinflamación completa. O sea, las gotitas no nos van a ayudar o sea, es como decir que las gotitas nos van a hacer para como anestesiarnos un rato y para Exacto. botar el líquido de Eustaquio, ¿cómo entonces? Tiene que ser con ¿Qué medicamentos sería? por vía oral. Ah, ya, Ujú. Claro, sí. o sea, es ayuda, por ejemplo, si es que hay una infección hasta el nivel de lo que es el tímpano, ayuda, por ejemplo, a desinflamar, sí, se ayuda a desinflamar, pero no es tan efectivo como quizá otro tipo de medicamentos, ¿no? También ayuda a ablandar el cerumen, entonces, ese tipo de situaciones, para eso se utilizan los medicamentos por vía ótica, ¿no? Si en algún momento ustedes han tenido, por ejemplo, algún tipo de infección o han tenido otitis, les han dado, aparte de los medicamentos por vía ótica, las gotas, ¿no? Les han dado también medicamentos para tomar, antibióticos, antiinflamatorios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se complementan, se ayudan, ¿ya? Listo. Entonces, la velocidad de absorción que tienen estos medicamentos es de 5 minutos. Sí, es rápido, relativamente rápido, pero entonces, como les mencionaba, es relativamente rápido el efecto que tiene estos medicamentos, ¿no? Las dosis que se administran no debe sobrepasar de las 4 gotas. Ya les he mencionado que, bueno, esto a mayor cantidad de gotas haría mayor presión y lo que no queremos es generar dolor, por eso máximo. Pero la mayoría solamente prescribe o recomienda 2 gotas por cada conducto auditivo, ¿no? Eso es lo más común. Salvo, bueno, lo que son los lavados óticos. Eso sí tiene que ser específicamente realizado por un otorrino laringólogo o, bueno, por un cirujano, ¿no? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el cirujano? Sí, el cirujano también puede realizar ese tipo de procedimientos, ¿no? Si es que no estuviera el especialista. Está capacitado para el médico general también.
pero se recomienda la visita al otorrino-laringólogo, ¿no? Las patologías óticas, ¿qué tipo de enfermedades podemos encontrar en lo que viene a ser el conducto auditivo? Tenemos lo que es la dermatitis del conducto auditivo externo. Miren, voy a acercarlo para que ustedes puedan observar. Miren cómo se ve. Está inflamado. Este es el conducto auditivo externo. Está inflamado y de repente la persona lo que ha hecho es, cuando tú sientes escozor, cuando tú sientes que te pica dentro del oído, lo primero, la primera reacción que hace una persona es introducir el dedo y rascarse, ¿no? Parecen a veces los perritos pulgosos ahí que están dale, dale, dale con el oído. Y eso lo único, de repente en algún momento con la uña o se lastiman las paredes de este conducto y genera pues la salida de este líquido, ¿no? Es líquido de las mismas paredes, así como cuando uno se hace una herida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas? Escozor o prurito, enrojecimiento, descamación e incluso fisuración. O sea, hay pequeñas grietas, ¿no? La otitis externa, o sea, conducto externa. Miren, hasta el pabellón auricular se inflama, como hay inflamación, ¿no? De la oreja. ¿Cuáles son los síntomas? Prurito, dolor, secreción maloliente, así como si fuera, como si se estuviera pudriendo, ¿no? Y la piel enrojecida. Y tenemos la otitis media, que ya les había mencionado, que es después del tímpano, ¿no? Se llena, miren, aquí está, se llena de líquido y se inflama este conducto, que es la trompa de Eustaquio, y no puede liberarse este líquido que se encuentra ahí, produciendo dolor intenso. Incluso hay personas, especialmente los niños, que pueden tener fiebre, náuseas, vómitos, porque ya está alterando el centro de equilibrio. Y puede inclusive, cuando se logra ver con el otoscopio, porque el médico va a observar adentro del conducto auditivo, se va a ver cómo está el tímpano, se va a ver clarito como si fuera un globito con agua. ¿Por qué? Porque está tan lleno de líquido, inclusive de pus, que quiere liberarse, ¿no? Y se ve bastante protuido. ¿Cuáles son los medicamentos óticos que se utilizan mayormente? Son cuatro grupos. Uno, los antiinfecciosos o antibacterianos, ¿no? O antibióticos, también conocidos como. Tenemos también lo que son los antimicóticos. ¿Los antimicóticos para qué sirven? ¿Para qué sirven los antimicóticos? Para hongos, Exacto, para los hongos, claro. Tenemos los agentes ablandadores del cerumen para aquellas personas que producen gran cantidad de cerumen, pero que es cerumen seco, ¿no? Y se compacta de tal manera que no sale así nomás, que no es fácil de salir. Entonces se tiene que utilizar ciertos elementos para que ese cerumen se ablande y pueda salir fácilmente. Y también tenemos el grupo de analgésicos, ¿ya? Hay algunos medicamentos que son bastante conocidos que son para el oído, como por ejemplo en el caso del ciprofloxacino. Dentro de los antimicóticos tenemos el ketoconazol. Después tenemos lo que es el analgésico, la dexametasona, que también es corticoide, ¿no? Tenemos la fenazolina, que es, por ejemplo, lo conocemos como con el nombre comercial de Otosambón, ¿no? Los agentes ablandadores del cerumen como la glicerina, ¿no? Entonces, todos esos medicamentos se pueden utilizar por vía ótica, ¿no?
¿Cuáles son las precauciones más comunes que debemos tener en cuenta? Primero, al momento de colocar los medicamentos o inclusive dentro de la vida diaria, evitar la presencia de agua en el oído, porque la tendencia es de que pueda haber presencia de hongos, ¿no? Promueve el crecimiento bacteriano. Eso quiere decir que cuando nosotros nos bañamos, cuando nosotros, por ejemplo, acudimos a la playa, a la piscina, siempre debemos proteger nuestros oídos porque puede dar la casualidad que ingrese y no sale completamente y ahí es donde se producen las infecciones. La mezcla de excipientes con el cerumen puede ser ineficaz debido a la alta viscosidad del cerumen. Algunos elementos no son tan efectivos, algunos medicamentos. Cuando hay demasiado cerumen, a veces los medicamentos no ayudan. ¿Por qué? Porque el cerumen tapa, el cerumen bloquea la entrada de estos medicamentos, ¿no? Formas farmacéuticas administradas por vía ótica. Las gotas y las pomadas son bastante comunes, ¿no? Las que son más comunes todavía inclusive son las gotas. Son soluciones o suspensiones que se administran en procesos óticos, siempre y cuando no haya perforación del tímpano. ¿Ya? Sí, dime, Villegas. Miss, ¿y cuál es la cremita que se echa? ¿Mm? O bueno, las pomadas, ¿cuál es la pomada que se echa al oído? Normalmente viene a ser la terramicina. ¿Terramicina? Sí, terramicina también se utiliza para el oído. Licenciada, ¿y cómo vamos a aplicar la pomada al oído? Porque el de acá es en gotas, lo que es el Siriax. Ya, ahora, ojo, las pomadas son más externas que las gotas, porque las gotas, si bien es cierto, resbala, cae, pero la pomada solamente se coloca en la parte externa. Se puede utilizar de repente un hisopo solamente siempre y cuando sea externo. Por ejemplo, para este tipo de situaciones. Vamos, regreso. Para la otitis externa, para la dermatitis, ustedes ven que se ve superficial, o sea, es fuera, ¿no? Ya no ingresa al límite entre el oído externo y el oído medio. Eso se lo dejamos para las gotas, claro. ¿Alguna otra pregunta más? Listo, vamos, entonces seguimos. Em, como les... sí, dime, hija. Licenciada, o sea, lo que es la pomada, Mm. vamos a colocar en hisopo y nos vamos a aplicar lo que es en el oído. Superficial en lo que podemos ver, no, Una no furita nomás. introducir, claro, es encima nada A más. No, no es para introducirlo, no, no, la no. entradita. Claro, solamente ahí nada más, porque ahí también se puede manifestar una infección. Ay, ya, licenciada. Sí, Gracias. ok, listo, dime Villegas. Una pregunta, ¿y qué, o sea, qué tipo de infección podemos tener en la entradita del oído? Por eso estoy mostrando las imágenes, hija, que no has estado atenta. Mira, ¿y no ves? Ya, pero ¿cómo se llama? A ver, dermatitis. Ay, ay, ay. Pero Villegas, ¿en esta, qué andas? no, sino que, o sea, o sea, está comprometida la oreja, ¿no? Pero como que es problemas de piel, así. No, ojo, ojo. La inflamación no necesariamente es de piel. La inflamación puede ser una manifestación de una infección que puede estar en otro lugar, no precisamente en el mismo. Aquí, por ejemplo, se está A eso me generando refiero. una infección en el conducto externo, pero está comprometiendo lo que es el oído. Aquí está comprometido solo el conducto, pero se puede observar, se Ok. puede ver. Miss, dijo usted la semana pasada que para el jueves íbamos a hacer la pruebita del suero con la jeringa y el guantes. ¿Este jueves o el otro jueves?
No, para el otro jueves, hija. ¿Cómo? Para el otro jueves. Ah, ya, ok, listo, listo. Sí, sí, para el otro jueves. Por eso no he puesto nada todavía en el grupo. Sí fue, porque como dijo que iba Mm, a ponerlo ujú. No, y... hoy día recién lo voy a poner, hija. Ah, ok, listo, Ujú. muy chévere. Ya, listo, muy bien. Lo que sí les pedí para hoy día es que se fijen con quién van a trabajar para su exposición. Que ¿se acuerdan que les dije que podía ser de dos, ¿no? Para las últimas exposiciones. Muy bien. A ver, vamos, entonces seguimos trabajando. Mm, ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Para no perder esta diapositiva, para antes de seguir. Listo. Las gotas, para aclarar, para que quede bien claro, las gotas, si bien es cierto, cuando tú las aplicas, ingresan hasta el límite del tímpano, ¿no? Hasta el tímpano específicamente. Hasta ahí ingresa. Por eso está diseñado en forma de solución, en forma líquida. Pero en cambio las pomadas no, las pomadas, y a pesar de ello, las pomadas con el calor del cuerpo tienden inclusive a tornarse un poco líquidas, ¿ah? No crean también. Por eso es que se recomienda que la posición de la administración de estos medicamentos sea específica, ¿no? O sea, tiene que estar de lado, ¿no? La cabeza tiene que estar lateralizada para que por la gravedad pueda ingresar, ¿no? Listo, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el ciprofloxacino y la hidrocortisona. ¿El ciprofloxacino para qué es? O mejor dicho, ¿qué tipo de función tiene? Inflamante. ¿Cuál? Para infección, Ah, claro. ciprofloxacino. El No, ciprofloxacino es es un infección. antibiótico. Ajá, es un antibiótico. ¿Y la hidrocortisona para qué es? También debe ser para la infección. Son No. hidrocortisona, Con la corticoides. inflamación, licenciada, o la aplicación Exacto, es un antiinflamatorio corticoide. Ya Ahí está. es, es un antiinflamatorio corticoide, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, esto tiene dos componentes, tanto antibiótico como antiinflamatorio. Después acá tenemos otro que es una pomada en donde dice betametasona, también tiene clotrimazol. La betametasona, ¿qué es? es lo mismo que la hidrocortisona, licenciada. Es un antiinflamatorio corticoide, Ajá, claro. sí. Ujú. Y el clotrimazol viene a ser un Antibiótico, no, antiinfeccioso. antimicótico, antimicótico, clotrimazol, ¿no? Listo. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, ¿ya? Y miren, aquí está bien clarito. Se destinan las pomadas óticas para la aplicación externa, nada más, externa. Ventajas y desventajas de la administración por vía óptica. Ventajas. ¿Se logra un efecto local? Sí. ¿Es rápido? También. Remueve de forma sutil e indolora secreciones y cuerpos extraños. Ojo que también se puede utilizar, por ejemplo, cuando ingresa algún insecto a nuestro conducto auditivo. ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. Puede ingresar insectos como por ejemplo garrapatas, cucarachas, puede ingresar, y usted dirá, ¿cómo cucarachas o arañas? Sí, puede ingresar, puede suceder, ¿no? Entonces, Licenciada, una mosca. a una mosca, no, ya una mosca ya sería ya qué cosa, Dios mío. Sí puede suceder, ¿no? Entonces, en vez de tratar de forzar, porque hay algunas personas lo que hacen es tratar de jalarlo con una pinza, acuérdense que los insectos en sus patas tienen como una especie de vellosidades que ayudan a que se pueda
mm, anclar, ¿no? Entonces, imagínense tratar de forzarlo para que salga, puede dañar el conducto auditivo e inclusive puede introducirse más. Por eso siempre se recomienda que se utilice, por ejemplo, gotas aceitosas, como en el caso de la glicerina. Los insectos se ahogan y ya, ahí puedes retirarlo fácilmente, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que en algunas personas puede llegar a producir molestia e incomodidad. ¿Por qué? Produce escozor cuando va resbalando, por ejemplo, en las gotas. Si ya la persona tiene dolor, puede producir más dolor, puede generar más dolor inclusive, ¿no? E inclusive lo que es la temperatura de las gotas también puede fastidiar. ¿Cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta? Primero, las revisiones periódicas del oído. Deben ir al otorrinolaringólogo para que pueda revisar. A veces inclusive es necesario hacerse un lavado auditivo, porque hay personas, y esto lo vuelvo a repetir, hay personas que tienen bastante producción de cerumen. No hay que usar objetos puntiagudos ni duros para poder limpiarse los oídos, porque hay personas que utilizan ganchos, hay personas que utilizan las tapas de los lapiceros, los mismos lapiceros, los palitos de fósforo, utilizan, por ejemplo, los que son, em, mm, utilizan todo lo que pueda, hasta llaves, ¿ah? Hasta llaves pueden utilizar. Y esto es que hay algunas personas que se dejan crecer la uña del dedo meñique, peor todavía, porque pueden lastimarse más, ¿no? Puede mejorar. Ahí se arañan y todavía con las uñas sucias meten, le Exacto. causa infección. Oye, eso es lo peor. Pero mayormente lo hacen los bebés, los bebés. Tienes razón, es horrible. Y ojo que eso no se ve en mujeres, sino que se ve mayormente en varones, ¿ah? Se dejan crecer las uñas para eso, ¿no? Entonces es totalmente antihigiénico. Aparte de que puede producir una infección, puede producir una perforación del tímpano. La limpieza diaria debe limitarse solamente al pabellón auditivo externo, o sea, solamente la parte externa y todo lo que son los pliegues de aquí del pabellón auricular, ¿no? Para eso está destinado los hisopos, no para estar introduciéndolo hasta que casi desaparezca, no, porque lo único que vas a hacer es empujar más el cerumen, tapando aún más el oído, ¿no? Los medicamentos óticos deben utilizarse para un solo paciente, no se puede compartir, debe ser personal. Si la punta del gotero o aplicador toca el pabellón o el conducto auditivo, hay que lavarlo con agua tibia y secar con gasa estéril, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar para la administración? Primero, los materiales. Debemos tener a la mano el medicamento, los guantes, las gasas estériles, suero fisiológico y una batea o puede ser una bandeja o una riñonera. Dime, Villegas. Yo he escuchado que lo que nosotros usamos el hisopo, dice que no es bueno utilizarlo, dice, porque se quedan pequeños de algodonito y se van Fibras. quedando y con el cerú como que se taponea. Es lo que me han, por eso que he podido entender así de esa forma. No sé si será cierto No, o claro, no, no se debe utilizar el hisopo. El hisopo solamente debe ser de uso externo, o sea, para limpiar esta parte, los pliegues, ¿no? Del oído, más no para introducirlo al conducto auditivo, porque estás empujando, como vuelvo a repetir, el cerumen y estás formando un tapón más compacto. Listo. Para las gotas, en el caso de las gotas, muy aparte de tener los materiales, siempre debemos tener las recomendaciones siguientes. Lavarnos las manos
limpiar suavemente el pabellón auricular y el meato del conducto auditivo, o sea, este agujerito, este orificio externo, nada más. Se limpia antes de colocar las gotas. Asegurarse de que el paciente no sea alérgico al medicamento, a pesar de que sea local, igual puede producir ciertas reacciones. Que no esté caducado y debemos tener la temperatura, las gotas a la temperatura corporal. ¿Cómo vamos a temperar? Vamos a temperar con nuestras propias manos. En algunos casos, bueno, es muy difícil que lo coloquen a baño María, pero preferible solamente calentarlo con la temperatura de nuestras manos, ¿no? Porque cuando cae fría la gota puede producir molestias. Y evitar que la punta del aplicador toque el oído, ¿no? La oreja o el conducto. Para poder administrar, nosotros tenemos que reclinar la cabeza hacia el lado no afectado. O sea, tenemos que colocar en la parte superior el oído que se ve que nosotros le vamos a aplicar, ¿no? El medicamento. En adultos hay ciertas formas. La forma del conducto auditivo puede variar en el niño y puede variar en el adulto, ¿ya? Es diferente. En los adultos se estira el pabellón hacia arriba y hacia atrás, o sea, desde esta parte, ¿no? Miren, desde aquí, desde la parte superior de la oreja, hacia arriba y hacia atrás. Listo. Así el conducto va a estar prácticamente recto. En cambio, en los niños es diferente, desde el lóbulo hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Suave nada más también, no va a ser un jalón tan fuerte porque acuérdense que en los niños es bastante delicado el tímpano, ¿ya? Colocar el cuentagotas con el orificio, en el orificio de la oreja, sin tratar de tocar y dejar caer las gotas, ¿no? Que normalmente son una o dos las que prescriben. Debe mantener esa posición aproximadamente unos 5 minutos. ¿Por qué? Porque al pasar estos 5 minutos va a absorberse y va a empezar a hacer efecto. Después, pasados los 5 minutos, ahí sí colocamos una torundita de algodón para poder tapar y evitar que el resto o el exceso del medicamento pueda caer, ¿no? Y vamos a ver lo que es la vía nasal. ¿Alguna pregunta con respecto a la vía óptica? No, bueno, todo claro, creo también. Listo, entonces vamos ahora con lo que es la vía nasal. La vía nasal es la introducción del medicamento a través de las fosas nasales, pretendiendo conseguir un efecto inmediato y local. Eso es lo que nosotros queremos. Mayormente se utiliza en personas que tienen, mm, que tienen de repente problemas alérgicos, hay inflamación de la mucosa nasal o cuando hay un aumento de la secreción, ¿no? Pero antes, al igual que en la vía óptica, tenemos que conocer lo que es la anatomía del interior de las fosas nasales. Recordemos que dentro de la mucosidad nasal o de las fosas nasales, nosotros tenemos las primeras barreras que nos protegen de los microorganismos, ¿no? Al momento de ingresar por las aberturas, el aire que nosotros respiramos se van a encontrar con las vellosidades. Nosotros tenemos vellosidades a la entrada de nuestros orificios, pero hay muchas personas que retiran. No es bueno retirar completamente las vellosidades. Vienen a ser como una barrera para que no entre el polvo, para que no entre lo que son los cuerpos extraños, porque estas vellosidades ayudan a bloquear, ¿no? Hasta cierto punto. Es la primera barrera.
Después vamos a encontrar dentro de la mucosa nasal que existen dos tipos de pituitarias, así se llama. La pituitaria roja, lo que está recubierto las paredes de las fosas nasales, pituitaria roja, es más, se puede visualizar fácilmente porque cuando nosotros nos colocamos frente a un espejo y levantamos la punta de la nariz, vamos a ver que todo el interior de nuestra fosa nasal es roja, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque está lleno de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, ¿en qué nos van a ayudar? Ayudan que el aire que ingresa lo va a calentar a la temperatura de nuestro cuerpo. O sea que si es, lo va a poner a temperatura corporal. Si existe aire helado, aire frío, cuando ustedes respiran ese aire frío en las fosas nasales, se calienta ese aire para que no colapsen los pulmones. Por eso es importante la pituitaria roja. Listo. Pero también en la parte superior de las fosas nasales tenemos la pituitaria amarilla. En esta pituitaria amarilla, que es en esta zona específicamente cuando ingresa el aire, viene a ser parte del órgano o el sentido del olfato, porque se encuentran las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, ¿no? Muy bien, por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, están resfriados, están agripados y hay bastante secreción dentro de la cavidad nasal, no funcionan estas terminaciones nerviosas y por eso no sienten el olor absolutamente de nada, ¿no? Es más, tiene bastante relación también con el sentido del gusto. Si no puedo olfatear, no puedo sentir el sabor, ¿ya? Aparte de que esta zona viene a ser la caja de resonancia de la voz. Ustedes tápense la nariz, no dejen que el aire salga. ¿Y cómo hablan? Lo que nosotros conocemos como rinolalia, o sea, voz nasal, ¿no? Es Como el una... medio, mira, como el medio. Listo, entonces, por eso es, ¿no? Todo tiene su porqué, todo tiene su explicación. Ustedes fíjense, nada más una prueba fiel es de que cuando, como está tan vascularizado o tiene tantos vasos sanguíneos, que cómo calientan el aire, que cuando ustedes botan el aire y lo colocan, coloquen sus dedos al borde de las fosas nasales, ¿cómo sale el aire? Eso es ¿Cómo? porque lo calientan las velocidades, ¿no, mi? No, los vasos sanguíneos, porque pasa la circulación por ahí. Las velocidades es para que no entre Exacto. patógenos. Ajá, No, pero bloquea. de acuerdo, ahorita justo lo que está hablando usted de de pituitaria, yo le escuché la roja y la otra no le escuché mis. Amarilla, hija. La roja es la Dice, carne, la que podemos ver, y la María de qué se encarga. Ese es del sentido del olfato. Ahí se encuentran las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Ujú, listo, muy bien. Mm, ya, como dice aquí la super... licenciada, Ujú, licenciada, ahí. yo, yo no logro ubicar a la pituitaria roja. ¿Dónde está? Cuando te observas las fosas nasales, fíjate, levanta la Más punta o de tu nariz. menos. Todo eso rojo que tú ves, esa es la pituitaria roja, hija. Allá, Dice y que la seguro, amarilla, que seguro tiene muchos vellos. sí, muy peluda.
No, la amarilla sí no la vas a ver, pues sí, hija. Eso sí no. Ya. Solamente la roja. No, hago la referencia, ¿por qué? Porque la que es más abundante o la que tapiza la mayoría del interior de la cavidad nasal es la pituitaria roja, ¿no? Listo, muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la administración de los medicamentos por vía nasal? Reduce la inflamación y la congestión de las mucosas. Logra un efecto anestésico y también analgésico. Remueve el exudado y facilita la respiración. Y trata afecciones específicas de las fosas nasales, ¿no? Medicamentos que se utilizan por esta vía. Tenemos las soluciones nasales, que pueden ser líquidas y se aplican sobre las mucosas nasal. Vienen basados en frascos con gotero, con cuentagotas o gotero, ¿no? Pueden ser antiinflamatorios, su mismo nombre menciona, reducen la inflamación de la cavidad nasal. Son antihistamínicos, o sea, para personas que son, a ver, ¿qué dicen? Para personas que son. Si es antihistamínico, ¿en quiénes se utiliza con mayor frecuencia? En personas que son Alérgicas. alérgicas, claro. Personas que son alérgicas, ¿no? Al mínimo, hay personas que se despiertan y están estornuda y estornuda, respiran un poquito más y estornudan, 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 empiezan con la rinorrea y, oh, Dios mío. Ay, imagínense si saliera y hubiera gran cantidad de polvo, muy peor, ¿no? Y también son vasoconstrictores. ¿Para qué? Para evitar que haya sangrado, para evitar que haya también aumento de lo que es la secreción nasal. Hay precauciones que nosotros debemos considerar para la administración de medicamentos nasales. Siempre hay que explicarle el procedimiento, ¿no? De todas maneras, siempre cuando es un procedimiento, las primeras veces puede causar temor en el paciente y no colabora. Asegurar el principio de los cinco correctos, que ya nosotros lo sabemos. Asegurar la permeabilidad de la vía, o sea que no haya ningún cuerpo extraño bloqueando para que se pueda absorber más fácilmente el medicamento. Evitar tocar la mucosa con el cuentagotas y colocar al paciente en la posición correcta. ¿Qué se utiliza mayormente? El medicamento prescrito, una toalla pequeña, papel higiénico o un pañuelo. Y los guantes si fuera necesario en caso de una infección, ¿no? También podemos tener una riñonera. Nosotros lo que vamos a hacer es primero colocar al paciente en hiperextensión, o sea, va a estar sentado, va a estar en posición Fowler, pero con la cabeza hacia atrás, ¿no? A eso se le llama hiperextensión del cuello. Vamos a examinar el estado de las fosas nasales y limpiar. Siempre antes de aplicar un medicamento tenemos que limpiar el exceso de secreción. Siempre es así, ya sea en el oído, ya sea en las fosas nasales, ya sea en el ojo, ¿no? Siempre antes de administrar, acuérdense, hay que, el exceso de secreciones hay que limpiarlo, secarlo. Indicar al paciente que respire por la boca, por mientras, colocar la punta del cuentagotas por encima del orificio nasal, traccionar la vértice de la nariz, o sea, ¿qué significa? Levantar la punta de la nariz para poder aperturar mejor las fosas nasales. Pedirle al paciente que permanezca en esta posición por 5 minutos. Lo más probable es que explicarle que cuando se le echan las gotas, probablemente pasen al fondo de la garganta, se va a sentir el sabor, no debe tener miedo, no debe asustarse, no le va a pasar nada, va a sentir el sabor del medicamento. ¿Por qué? Porque es lógico. Tú cuando le echas una gota, hay
conexión, ¿no? Entre las fosas nasales con la garganta, ¿ya? Aproximadamente unos 5 minutos para que pueda funcionar o hacer acción el medicamento. Ventajas y desventajas de la vía nasal. Es de uso local, es sencillo y cómodo y evita el paso por el tubo gastrointestinal. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que en algunos casos puede resultar irritante. Si pasa el medicamento a la faringe, puede ser deglutido, o sea, si es mucho, ¿no? Puede ser deglutido, o sea, se lo pasa y puede resultar el efecto contrario. Si de repente era para poder desinflamar, inflama más. O sea, a veces cuando nos enteramos que una persona es alérgica o puede tener una reacción, cuando se le administra por primera vez, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta. Por eso es importante que cuando administremos medicamentos, sea cual sea, oral, sublingual, en cualquier vía, siempre nosotros vamos a observar la reacción que tiene el paciente. Eso es importante. Listo. Muy bien. Eso es en cuanto a la vía ótica y a la vía nasal. Ahora sí, dejo de compartir para que sus compañeros que les toca exponer el día de hoy lo puedan realizar. Yo mismo voy a compartir. Sí, ya puedes compartir, hijo. Licenciada, yo tengo una duda. A ver, mientras comparte tu compañero, a ver cuál es tu duda. Licenciada, ay, déjame Ya, hablar. un ratito a mí, porque yo ya entraba un poquito tarde. No me voy a poder falta. Yo también, yo no podía ingresar rápido al Zoom, por eso. Ya, dime, hija, no sé, al final nunca supe qué duda tenías. De la asistencia yo estoy hablando. No, todavía no he tomado asistencia. Ustedes saben que yo en cualquier momento puedo tomar, pero nunca tomo al inicio. Ya, licenciada. Sobre la administración, lo que es de la vía nasal, Ya. ¿cuántas gotitas podemos aplicar? No sé. Mayormente son 2 gotas por cada fosa, ¿no? Por allá. Sí, por cada fosa son 2 gotas. Suficiente, tampoco es demasiado, ¿no? Porque como ya les había mencionado, eso puede pasar directamente a la garganta, por el fondo de las fosas nasales, por anatomía, ¿no? Entonces, para evitar eso, solamente son 2 gotas nada más. Una de las gotas que se utiliza bastante viene a ser el cloruro de sodio, eh, el Rino bebé, ¿no? Que es para la congestión nasal. Ya. Licenciada, y también he escuchado en el caso de lo que es de la vía oftálmica, Ujú. que por ejemplo, si tienes infección en un ojito, te tienes que aplicar en los dos, porque si no o sea, se va a pasar la infección al otro ojo sano. Lo que Es tienes, así. lo que tienes que hacer es, no, lo que tienes que hacer es limpiar, eso sí, limpiar y evitar tocar con tus manos el ojo que está sano, ¿ya? Entonces, eso sí, lo que tienes que hacer es limpiar con suero. El ojo que está sano, límpialo, se tiene que limpiar con suero. Con el cloruro de sodio, ¿podemos limpiar? Exacto. Claro, es lo mismo. Suero fisiológico o cloruro de sodio es igual. Sí, licenciada, pero no se aplica a los dos ojitos. Mientras no presente una reacción de infección, no, porque lo que estás haciendo es innecesario a veces también. No siempre se llega a contagiar el otro ojo, a menos de que no tengas bastante cuidado, claro, ¿no? Ya, o sea, tenemos que estar seguros que es una infección para poder Ujú. aplicar. Exacto. Sí, Ah, ya, licenciada, gracias. muy bien, listo. Ahora sí, a ver, Rolando, ahí donde he encerrado con rojo, dale clic para que pueda hacer la presentación más grande, ¿ya? Eso es, muy bien, gracias. Ahora sí, ya puedes iniciar. Bueno, pues hola, buenas noches y compañeros, buenas noches. Esta noche voy a exponer, ¿no? Me toca sobre la vía rectal.
Acá tenemos la definición. La vía rectal es la forma de administrar medicamentos en el recto o a través del ano. Se utiliza cuando el paciente no puede tomar los medicamentos por vía oral. Las indicaciones. La vía rectal se utiliza para administrar medicamentos cuando no es posible hacerlo por vía oral. Esto puede ocurrir cuando el paciente tiene náuseas, no puede tragar o tiene restricciones en su alimentación. La vía rectal se utiliza para administrar medicamentos que irritan el estómago o que son destruidos por las enzimas digestivas. Administrar medicamentos que tienen un sabor o olor desagradable. También son para administrar medicamentos en caso de vómitos. Administrar medicamentos en caso de alteración que impidan la ingesta oral. Algunos ejemplos de medicamentos que se pueden administrar por vía rectal son analgésicos, antitérmicos, antieméticos, laxantes. La absorción de los medicamentos administrados por vía rectal es errática y a veces nula. Contraindicaciones. Tenemos la vía rectal. Está contraindicada en situaciones en las que el tracto gastrointestinal esté impedido o dificultado. También se contraindica cuando incrementa el peristaltismo intestinal sea peligroso. Algunas de las situaciones en las que la vía rectal está contraindicada son obstrucciones intestinales, lío paralítico, apendicitis, perforación intestinal. La vía rectal también puede tener desventajas como la dosis necesarias para producir los efectos puede variar, la absorción puede ser limitada o retrasada, la defecación puede interrumpir la absorción, el paciente puede no aceptar la vía rectal. Materiales que se usan. Los materiales necesarios para la administración de medicamentos para vía rectal son guantes no estéril, lubricante hidrosoluble, medicamento o sustancia a administrar, aplicador o sonda rectal, cuña, sábana, batea, gasas opcionales, utensilios para la higiene. Para administrar un enema también se necesita bolsa de gravedad, jeringa, solución salina, producto laxante. Los opositorios y los enemas son formas de administrar medicamentos por vía rectal. Los supositorios son medicamentos que se funden o temperatura corporal en el recto. Los enemas son soluciones que se introducen en el recto. Formas de administrar por vía rectal. La administración de medicamentos por vía rectal se realiza a través del ano introduciendo supositorios o soluciones rectales. Los supositorios son una forma de presentación de medicamentos que se funden o se disuelven en el líquido orgánico del recto. Se utiliza cuando el paciente no puede tomar el medicamento por vía oral. Las soluciones rectales se administran con una cánula lubricada, se utiliza para estimular la defecación y para administrar medicamentos. La administración de medicamentos por vía rectal puede ser útil en los siguientes casos. Cuando el paciente tiene problemas para tragar, cuando el paciente tiene náuseas, cuando el paciente tiene restricciones a la alimentación, cuando el medicamento irrita la mucosa gástrica, cuando el medicamento es destruido por el jugo gástrico o por las enzimas digestivas, cuando el medicamento tiene un sabor o olor insoportable. Para administrar medicamentos por vía rectal es importante lavarse las manos antes y después del procedimiento. Ejemplos de medicamentos que se pueden administrar. Los medicamentos que se administran por vía rectal se presentan en forma de supositorios y pueden ser analgésicos, antitérmicos, ansiolíticos, entre otros. Algunos ejemplos de medicamentos que se pueden administrar por vía rectal son lo que es el beclometasona, un corticoide que se usa para tratar los hemorroides, el budesonide,
que se puede administrar en los nombres comerciales Entecort, enema y intestinal rectal, analgésico, opioides y no opioides, antitérmicos, antieméticos, laxantes. La administración de medicamentos por vía rectal tiene como inconveniente que la absorción del medicamento puede ser errática, menos fiable o incluso nula. Las reacciones. Las reacciones por la vía rectal pueden incluir efectos secundarios graves como mareos, vómitos, inflamación de las piernas, entre otros. También pueden presentarse problemas de absorción del medicamento. Algunos de los efectos secundarios de los medicamentos administrados por vía rectal son mareos, vómitos, somnolencia, inflamación de las piernas, pies y tobillos, variación de las dosis necesarias, retraso o absorción limitada. Los medicamentos que se administran por vía rectal pueden ser analgésicos, antieméticos, laxantes locales, ansiolíticos y anticonvulsionantes. Se recomienda consultar a un médico si se experimentan algunos de los efectos secundarios. Algunos de los cuidados que se deben tener al administrar medicamentos por vía rectal son lavarse las manos con jabón y agua antes y después de administrar el medicamento, verificar que el supositorio esté frío, verificar que el supositorio sea el correcto para paciente indicado con la dosis y hora correcta. ¿Cómo colocar un supositorio? Para colocar un supositorio por vía rectal se debe seguir el siguiente procedimiento. Lavarse las manos, quitar el envoltorio del supositorio, humedecer el supositorio en agua o gel lubricante. Mantener una nalga ligeramente hacia un lado para ver el recto. Introducir el supositorio por el extremo plano, asegurándose de que no se salga. Mantener las nalgas juntas para evitar que el supositorio se salga. Es importante leer las instrucciones que vienen en la caja del supositorio. Si se tienen dudas, se puede consultar a un médico o farmacéutico. Las precauciones, tenemos las precauciones sobre la vía rectal, incluyen lavarse las manos con jabón y agua antes y después de administrar el medicamento, tener en cuenta que la absorción que el medicamento puede ser errática o nula, considerar la presencia de hemorroides y actuar con suavidad, evitar el vaciamiento del intestino aproximadamente una hora después de la administración. Anotar la dosis del medicamento, la hora y la respuesta del paciente. Para iniciar un medicamento por vía rectal se puede seguir el siguiente procedimiento. Preparar la medicación, lavarse las manos o usar solución hidroalcohólica, colocar al paciente en posición de SIMS, separar las nalgas del paciente, pedir al paciente que inhale profundamente, introducir el supositorio en el dedo índice, índice o una cánula lubricada, mantener las nalgas apretadas durante unos minutos, indicar al paciente que retenga la medicación, limpiar la zona rectal. Eso es todo, mis gracias. Listo, muy bien, Rolando. Ya, hay ciertas cositas que hay que destacar, ¿no? Por ejemplo, la posición en la que se administra, en qué momento, para qué se usa la vía rectal principalmente, cuáles vienen a ser los medicamentos o las presentaciones de estos medicamentos, la temperatura a la que se administra, cuál vienen a ser las precauciones, como por ejemplo, siempre utilizar pues guantes, lavarse las manos antes, después del procedimiento, avisar al paciente porque es una zona bastante delicada.
sea, no es cualquier cosa el hecho de administrar un medicamento por vía rectal, ¿no? Listo, muy bien. A ver, ¿quién sigue? ¿A quién le toca lo que es la vía vaginal? Ujú. Ya, a ver, Rodríguez Fernández se encuentra. No, perdón, Guamán Mamani. No, Heredia Orlando. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. A ver, Orlando, ya puedes empezar tu exposición. Luego compartir mi trabajo ahorita. Se ve, licenciado, No, hijo, no se logra visualizar nada. uh, ahora se ve mi trabajo, licenciado. Y ahora sí se puede visualizar. Coloca ahí en presentación, por favor. Aquí, en la parte inferior. ¿Dónde ese? Acá donde estoy encerrando con un círculo rojo abajo en la pantalla, en la parte inferior. Acá, No, este que estoy encerrando. Ese. ya Ok, se ve. ahora sí. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 Ya se ve. 。 .
Ya puedes empezar. ¿Qué se diga? Ahí se ve normal, licenciada, se ve ahí, Lo sacaste de presentación, hijo. ensayo. Pero acá me sale que estoy compartiendo. No, está bien, pero la presentación en grande, pon, ajá, ahí, dale clic ahí. Ujú. Ahí sí no. Ya, ahora sí. Voy a explicar sobre la vía inhalatoria. Compañero, buenas noches, licenciado. Bueno, la vía inhalatoria es una forma no invasiva de de administrar medicamentos. Se utiliza comúnmente para tratar enfermedades respiratorias como el asma, la EPOC, enfermedades pulmonares obstructiva crónica y la fibrosis quística. Ventajas. Los medicamentos absorben rápidamente en la circulación sanguínea, se reduce la dosis necesaria en comparación con otras vías de administración, menos efectos secundarios sistemáticos. Ventajas, ventajas de la inhalatoria. Ventajas clínicas. Acceso directo a a los pulmones. Quiere decir que la vía inhalatoria permite que los medicamentos lleguen directamente a los pulmones, lo que se puede ser especialmente para beneficioso para enfermedades respiratorias como el asma y el EPOC. Efectos rápidos. Los medicamentos inhalados pueden tener efectos rápidos, lo que puede ser beneficioso para tratar síntomas agudos. Menor exposición sistemática. La vía inhalatoria puede reducir la exposición sistémica a los medicamentos, lo que puede minimizar los efectos secundarios. Ventajas económicas. No, ventajas prácticas, perdón, disculpe. Fácil de usar, dice. Los dispositivos inhalatorios pueden ser fáciles de usar, especialmente para pacientes que tienen dificultades para trabajar tabletas o cápsulas. Portabilidad. Los dispositivos inhalatorios son generalmente portátiles, lo que permite a los pacientes llevarlos consigo y usarlos según sea necesario. Flexibilidad. La vía inhalatoria permite una gran flexibilidad en la dosificación y la frecuencia de administración. Ventajas económicas. Reducción de costos. La vía inhalatoria puede reducir los costos de tratamiento, especialmente para enfermedades crónicas que requieren tratamiento a largo plazo. Menor uso de recursos. La vía inhalatoria puede reducir la necesidad de recursos hospitalarios y de atención médica. Ventajas de calidad de vida. Mejora de calidad de vida.
La vía inhalatoria puede mejorar la calidad de vida de los pacientes como enfermedades respiratorias, permitiéndoles realizar actividades cotidianas con mayor facilidad. Reducción de la ansiedad. La vía inhalatoria puede reducir la ansiedad y el estrés asociados con la administración de medicamentos. Desventajas de vía inhalatoria. Dificultad para controlar la dosis. Es posible que el paciente no inhale la dosis completa del medicamento, lo que puede afectar su eficacia. Su eficacia, dependencia del paciente. La efectividad de la vía inhalatoria depende en gran medida de la técnica de inhalación del paciente, lo que puede ser un desafío para para algunos pacientes. Efectos secundarios locales. Los medicamentos inhalados pueden causar efectos secundarios locales como tos, dolor de garganta, sequedad en la boca y problemas de voz. Interacciones con otros medicamentos. Los medicamentos, los medicamentos inhalados pueden interactuar con otros medicamentos que el paciente esté tomando, lo que puede efectuar su eficacia y aumentar el riesgo de efectos secundarios. Costo. Algunos dispositivos inhalatorios y medicamentos pueden ser costosos, lo que puede ser un desafío para algunos pacientes. Mantenimiento y limpieza. Los dispositivos inhalatorios requieren mantenimiento y limpieza regular para asegurarse de que funcionen correctamente y no contaminen el medio ambiente. El medicamento. Limitaciones en la entrega del medicamento. La vía inhalatoria puede no ser efectiva para entregar medicamentos a ciertas áreas del cuerpo, como los pulmones profundos, riesgos de dependencia. Algunos medicamentos inhalados, como los broncodilatadores, pueden causar dependencia y se usan en exceso o durante periodos prolongados. Efectos sobre la función pulmonar. Algunos medicamentos inhalados pueden afectar la función pulmonar, especialmente si se usan en altas dosis o durante periodos prolongados. Reacciones alérgicas. Algunos pacientes pueden experimentar reacciones alérgicas a los medicamentos inhalados, lo que puede ser grave en algunos casos. Es importante tener en cuenta que estas desventajas pueden variar dependiendo del medicamento y del dispositivo inhalatorio. Especialmente que se esté utilizando, es fundamental seguir las instrucciones del médico y del fabricante del dispositivo para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios de la vía inhalatoria. Tipos de depositorios inhalatorios, tipos de dispositivos inhalatorios. ¿Escucha, licenciado? Continúa, Orlando, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha.
Técnicas de inhalación. Precauciones y contraindicaciones. 4. Conclusión. Tipos de medicamentos inhalatorios, bronquodilatadores, antiinflamatorios, anticolinérgicos, técnicas de inhalación para diferentes dispositivos, como inhaladores de polvo seco, inhaladores de aerosol con propulsor, MDI, nebulizadores. Continúa de repente su compañero tiene problemas para poder compartir o con el internet, ¿ya? Bueno, entonces, Disculpen. ¿Se ve licenciada en mi trabajo? sí, sí se logra visualizar. Ujú. Así nomás en pequeño continúa para que no tengas problemas con tu trabajo. Tipo de dispositivos tipo de dispositivos inhalatorios. Los medicamentos inhalatorios se clasifican en varias categorías según su mecanismo de acción y la enfermedad que traten. Algunos ejemplos de eso. Tenemos, por ejemplo, broncodilatadores, antiinflamatorios y anticolinéricos. Técnica de, técnica de inhalación. Las, las técnicas de inhalación adecuada es crucial para asegurar que el medicamento llegue a los pulmones de manera efectiva. A continuación, tenemos inhaladores de polvo seco, inhaladores de aerosol con propulsor, nebulizadores, inhaladores de polvo seco. Inhale profundamente a través del positivo, mantenga dispara- la respiración durante unos segundos y exhale lentamente. Inhaladores de aerosol con propulsor. Inhale lentamente mientras se libre el medicamento, mantenga la respiración durante unos segundos y exhale lentamente. Nebulizadores. Inhale el aerosol generando por el nebulizador
generalmente a través de una mascarilla o boquilla. Precauciones y efectos de los medicamentos inhalatorios. Algunos al igual que cualquier medicamento, los medicamentos inhalatorios pueden tener efectos secundarios. Efectos secundarios comunes. Los tos, dolor de garganta, sequedad en la boca. Efectos secundarios menos comunes. Problemas cardíacos, cambio en la voz, infecciones oportunistas. Precauciones, uso de adecuado del dispositivo, limpieza y mantenimiento del dispositivo. Interacciones con otros medicamentos. Enfermedades respiratorias. Enfermedades respiratorias específicas tratadas con medicamentos inhalatorios. Asma. Los medicamentos inhalatorios ayudan a controlar los síntomas y prevenir los ataques de asma. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas EPOC. Los medicamentos inhalatorios ayudan a mejorar la función pulmonar y reducir los síntomas. Fibrosis quística. Los medicamentos inhalatorios ayudan a mejorar la función pulmonar y reducir la frecuencia de las infecciones. Nuevas tecnologías y dispositivos inhalatorios. Dispositivos inhalatorios inteligentes. Estos dispositivos pueden restraer el uso del medicamento y proporcionar retroalimentaciones al paciente y al médico. Medicamentos inhalatorios personalizados. La investigación se centra en desarrollar medicamentos inhalatorios personalizados para pacientes con necesidades específicas. Dispositivos inhalatorios portátiles. Estos dispositivos son más pequeños y fáciles de usar que los dispositivos tradicionales. ¿Cómo usar un inhalador de polvo seco? Número uno, inhalador abierto. Dos, exhalar. Tres, espera, me salté a su licenciado. Factores relacionados con el paciente. La edad, de capacidad pulmonar, técnicas de inhalación, enfermedades subyacentes. Factores relacionados con el dispositivo inhalatorio, tipo de dispositivo, diseño del dispositivo, mantenimiento del dispositivo, factores relacionados con el medicamento, tipo de medicamento, dosis, formulación, factores ambientales, humedad, temperatura, contaminación. En los factores relacionados con el paciente, la edad del paciente puede afectar la capacidad para inhalar correctamente. Capacidad. Capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar del paciente puede influir en la cantidad de medicamento que se puede inhalar. Técnica de inhalación. La técnica de inhalación del paciente es crucial para asegurar que el medicamento llegue a los pulmones de manera efectiva. Enfermedades subyacentes. Enfermedades subyacentes como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC puede afectar la capacidad del paciente para inhalar correctamente. Factores relacionados con el dispositivo inhalatorio. Tipo de dispositivo. El dispositivo inhalatorio utilizado puede influir en la cantidad de medicamentos que se inhala. Diseño del dispositivo. El diseño del dispositivo puede afectar la facilidad de uso y de la efectividad de la inhalación. Mantenimiento del dispositivo.
El mantenimiento regular del dispositivo es crucial para asegurar que funcione correctamente. Factores relacionados con el medicamento. Tipo de medicamento. El tipo de medicamento utilizado puede influir en la cantidad de medicamentos que se inhala correctamente. Dosis. La dosis del medicamento puede afectar la cantidad de medicamento que se inhale. Formulación. La formulación del medicamento puede influir en la cantidad de medicamentos que se inhala. Factores ambientales. Humedad. La humedad ambiental puede afectar la estabilidad del medicamento. Temperatura. La temperatura ambiental puede afectar la estabilidad igual del medicamento, ¿no? Contaminación. La contaminación ambiental puede afectar la pureza del medicamento. ¿Cómo usar inhalador de polvo seco? Primer paso, inhalador abierto. 2, exhalar. 3, inhalar 10 segundos. Y 4, contenga la respiración por 10 segundos. 5, exhalar lentamente. Las partes de un inhalador contenedor, propelente más medicamento, válvula dosificadora, asiento de la válvula, orificio de salida, boquilla, partículas del medicamento. ¿Por qué utilizamos inhaladores en el asma? Con ayuda de su médico, el paciente debe elegir con el inhalador de acuerdo con el tratamiento pautado, la mejor forma posible, ¿no? Hay distintos tipos de inhaladores. Gracias a los inhaladores, los medicamentos llegarán a las vías respiratorias bajas, que es el sitio exacto donde produce su efecto beneficioso. El inhalador contiene dentro del medicamento. En general, los resultados son mejores que con pastillas, jarabes o inyectables. El efecto es más localizado, así que tiene menos efectos secundarios. Uno de sus efectos es prevenir la crisis de asma. Mira qué tipo de inhalador tiene, infórmate y de cómo se utiliza correctamente. No tengas vergüenza de utilizar tu medicamento. El inhalador siempre estará contigo. Medicamentos para vía inhalatoria broncodilatadores: sulbutamol, fenoterol, ipraropio, corti- corticosteroides, fluticasona, budesonida, beclometasona. Combinaciones: salmeterol más fluticasona, formoterol más budesonida, antileucotrienos, motelucas o otros, cromolina, nedocromil. Eso es todo, licenciado. Listo. A ver, entonces con esto terminamos el día de hoy. Ya la próxima semana continuamos. Voy a dar el refuerzo de lo que es la vía vaginal, rectal e inhalatoria. ¿Ya? Em, ya no voy a designar para exposición. Esta va a ser la única exposición nada más. Ya el resto va a ser el examen. No se olviden, el examen el día lunes. Primero, antes de entrar a clase, les voy a enviar el enlace del examen, que va a ser de 8 a 8:30. Acuérdense que es acerca de vía oral, vía sublingual, vía oftálmica y vía ¿Practicar? cutánea. ¿Ya? Esos cuatro. Muy bien.
Listo. Entonces, cualquier cosita a través del grupo de WhatsApp nos estamos comunicando. ¿Ya? Listo, chicos, que tengan bonito fin de semana. Hasta el día lunes, cuídense. Igualmente, mis, pues, nos vemos, chicos.